¿Cómo entiende usted San Juan capítulo 17, versículo 12, a la luz de Efesios cuando habla acerca de la elección que Dios ha hecho? San Juan 17, ¿qué verso? Versículo 12. 12, que dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Y esto quiere comparar con qué verso? Con Efesios capítulo 1, donde habla acerca de la elección que Dios ha hecho. Vamos a leerlo también. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios ha escogido en Cristo a todo ser humano. En Cristo hay vida, hay salvación. Y cuando Cristo habla en el capítulo 17 de Juan, dice que el Padre les dio 12 discípulos, pero uno salió de Cristo o nunca estaba en Cristo, y por esto no va a ser salvo Judas. No sé si he dado contestación a la pregunta o tiene más detalles. Hermano Ricardo, la siguiente pregunta dice así: en cuanto a la administración de la iglesia, ¿la centralización es bíblica? Dios ha tenido iglesia desde Adán y Eva. En el huerto de Edén puso a Adán como cabeza, como sacerdote de la iglesia, y Eva era parte. Y fue arreglado en el Antiguo Testamento que el primogénito sea el sacerdote de la familia. Y cuando llegó los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín fue el primogénito, y como sacerdote él quiso controlar a la iglesia y mató a su hermano siendo sacerdote incorrecto. Así que habla de la centralización, pues Dios sí tiene un orden en la iglesia. Puso a Pedro como primero entre los discípulos. En cada mención de los discípulos se encuentra a Pedro primero, porque él fue el líder. Después había con él otros, los 3 que siempre fueron a Cristo a casi todas partes. Y después había grupos dentro de los discípulos. Había los grupos, cada uno en su grupo. Siempre están puestos los grupos con los 4 en cada grupo. Así que es correcto tener dirigentes en la iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 12 que un don es el don de presidente y el presidente debe ejercitarlo. Podemos leer en 1 Corintios 12. Y los versos, vamos a comenzar con el 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Debe ser de Romanos 12 que habla de presidente. Sí, en Romanos capítulo 12 dice en el verso 6, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces en el verso 8 menciona el don de presidir. Dice, el que preside con solicitud. Entonces nos da claramente a entender Pablo que a los presidentes su tendencia sería de dictar, de gobernar duramente. Y él dice, si vas a ser presidente, si tienes el don de ser presidente, la iglesia tiene presidentes, es un don de Dios, pero ellos tienen que usar ese don con solicitud, siendo amigables, siendo tiernos con la feligresía. Pero sí hay cabezas y hay puestos abajo, hay organización en la iglesia. La iglesia, según Pablo en Romanos 12 y 1 de Corintios 12, es un cuerpo visible y organizada. Visible y organizada. La iglesia es visible y organizada. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias que nos has llamado de las tinieblas a la luz, de ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a andar en la luz y dar la luz a otros para que ellos también puedan ser parte de Cristo, esperando la herencia viva